¿Ya? No, la que de nuevo, me voy a poner acá. Entonces quiero que me diga su nombre, el cargo, el área que usted se especifica, porque es reumatólogo, ¿verdad? Ya. Entonces quiero que me diga así en la cámara, solo para tener registrado. Soy Fernando Naranjo Saltos, trabajo en el área de medicina interna del Hospital Eugenio Espejo, ahora soy el líder de la unidad, también trabajo en la unidad de enfermedades autoinmunes, ese es mi cargo ahora. Listo, para empezar un poco con la entrevista, yo quisiera que me comente cómo funciona esta enfermedad denominada lupus. A ver, el lupus no es una sola enfermedad, hay varios tipos de lupus. En realidad nosotros nos dedicamos al lupus grave, al lupus que se lo denomina eritematoso sistémico porque afecta a varios órganos, varios sistemas. Es una enfermedad muy antigua, hay reportes muy antiguos de la misma con afectaciones de diferentes aparatos y sistemas como por ejemplo el articular, el aparato hematológico, el aparato respiratorio, el aparato musculoesquelético, neurológico, nefrológico. Entonces depende de las manifestaciones, nosotros damos el tratamiento a este tipo de pacientes, pero es una enfermedad multisistémica. Aquí en el hospital, ¿a qué área, o sea, a qué personas más les afecta? O sea, como que a que si hay más mujeres, más hombres, más niños. Bueno, nosotros pero en realidad el lupus es una enfermedad que afecta en su mayoría, en un ratio de 9-1 o de 10-1, a mujeres versus hombres. Es decir, si vemos 100 mujeres, 90 de ellas serán, 100 pacientes, 90 de ellos serán mujeres. Y hay una connotación, cuando afecta a los hombres, cuando afecta al género masculino, es más severo. El rango de edad mundialmente se lo describe pasando el pico de la pubertad, el mayor número de pacientes, hasta más o menos los 25 30 años. Y de ahí se comporta bimodal más o menos hasta los 40 años, porque tiene mucho que ver en su origen con el desarrollo hormonal. Entonces, claro, luego de la pubertad, pues las mujeres presentan mucho mayor prevalencia de esta enfermedad. ¿Por qué se debe solo a las mujeres? No es solo a las mujeres, mayormente a las mujeres porque una de las teorías de su origen es esta, el compromiso hormonal, ciertos estrógenos, ciertas hormonas interfieren en el aparato inmunológico, en el sistema inmunológico. Entonces eso hace que se dispare la presencia de unos autoanticuerpos que son encontrados en esta población. ¿Hay un especialista específico que se encargue del área de lupus o no hay? A ver, hay varios médicos que pueden tratar al paciente con lupus. El paciente puede ser visto por un médico internista con afinidad para la parte de autoinmunidad, puede ser visto por un nefrólogo, puede ser visto por un reumatólogo. Sin embargo, quien tiene experiencia en lupus debe proponer que el tratamiento sea integrador, que no estén los diferentes sistemas vistos por cada médico. Por ejemplo, qué sé yo, el cardiólogo ve la afectación cardiológica, el nefrólogo, el nefrolupus, no, sino más bien integrar y hacer un equipo multidisciplinario. En la mayoría de lugares del mundo se trabaja con equipos multidisciplinarios, no es solo una persona. Siempre hay alguien que comanda, alguien que está a la cabeza, pero son varias personas que están dedicadas a trabajar sobre ese paciente. ¿Y aquí cómo es o sea, cuando viene una persona con lupus, cómo es el protocolo que se debe seguir? ¿Qué se hace primero? Luego que, o sea, ¿cómo que sería el lineamiento que sigue la persona con lupus aquí? Nosotros tenemos algo muy claro, somos un hospital de tercer nivel. El tercer nivel ve patologías graves que comprometen la vida, que no tienen ciertas especialidades en el segundo, en el primer nivel, que nos puedan aportar o ayudar para el manejo de estos pacientes. Entonces son pacientes que vienen referidos a veces de los diferentes niveles de atención, se da el diagnóstico en base a los protocolos que son claros,
y se lo refiere para la atención, seguimiento y manejo, más que nada porque acá tenemos distintos tipos de enfoque y fármacos y cosas así. Otra forma de ingresar al hospital es por medio de la emergencia. Pacientes que llegan con alguna afectación, por ejemplo un sangrado, una anemia hemolítica, llegan con distrés respiratorio, con complicaciones cardiológicas, y nosotros acá, luego de que pasa por la emergencia y es ingresado a nuestra área de medicina interna del manejo autoinmune, nosotros diagnosticamos ahí recientemente de lupus. Para hacer el seguimiento, el médico que esté a cargo del paciente le da una cita subsecuente y le sigue viendo al paciente, dependiendo del caso, por lo general cada 3 meses, hasta que el paciente esté estable y se lo pueda referir a otro nivel de atención, o en su defecto mantenerle ya unos controles cada 6 meses o anuales, dependiendo del caso. El estilo de vida de una persona con lupus, ¿cómo debería de ser? Todo paciente que tiene una enfermedad crónica debe tener un estilo de vida saludable, entendiéndose saludable como evitar estímulos nocivos como por ejemplo el tabaco, el alcohol. Hay ciertos alimentos que interfieren con los medicamentos, entonces nosotros, dependiendo de lo que usemos, damos las directrices a los pacientes para que cumplan ciertos parámetros. Si por ejemplo el paciente tiene una afectación renal, la dieta será distinta, será manejada de acuerdo a los requerimientos proteicos, a varias situaciones que nosotros procuramos que más bien nos ayuden en mantener la enfermedad y no en causar más daño. ¿Cuánto tiempo tiene una persona, o sea, tiene una edad máxima de vivir o no? A ver, la expectativa de vida hasta los años 90 más o menos de una persona con lupus era muy baja. Sí, digo hasta los años 90 en nuestro país o en nuestro medio. En otras latitudes, pues a partir de los años 80 más o menos, en donde ya se establecieron ciertos lineamientos claros para el manejo del lupus, incrementó la expectativa de vida. Todo depende de cómo llegue el paciente, en qué estado de gravedad llega, del diagnóstico temprano, de la adherencia al tratamiento, de la adherencia a los controles médicos. Hoy se ha visto que los pacientes ya no mueren por el lupus, porque tenemos el armamento ahí disponible para diagnosticarlo y para tratarlo. Los pacientes mueren por las complicaciones a largo plazo que esto promueve. Hemos hecho varios estudios, estamos por publicar algunas cosas con respecto a nuestra realidad. Nuestros pacientes tienen elevado riesgo cardiovascular y mueren de infartos, mueren de complicaciones secundarias al uso crónico de corticoides, por ejemplo, mueren por infecciones. Entonces, antes se veía la mortalidad por la enfermedad agresiva. Hoy no, porque lo diagnosticamos pronto, somos más agresivos en el tratamiento, está ya más estudiado, más claro, pero mueren por otras cosas, como una enfermedad crónica, una inflamación crónica provoca incremento de riesgo cardiovascular, y eso son cosas que están claras ya incluso en nuestro medio. ¿Cuántas personas aproximadamente aquí en el Eugenio Espejo vienen con lupus? A ver, ¿Cuál es la frecuencia? Sí, nosotros tenemos ahorita una cohorte de más o menos 250 pacientes activos, es decir, que están siendo atendidos durante el año. De esos 250 pacientes, digamos que el 15 a 20% incrementan por año. Es decir, estamos hablando más o menos de unos 25 pacientes, 30 pacientes nuevos por año. ¿Ya? Eso, a ver, de acuerdo a los datos publicados mundialmente, se habla de que hay un caso nuevo por cada 500.000 habitantes por semestre. Ya estamos hablando de que en una ciudad que tiene 2 millones de habitantes más o menos como Quito, estamos hablando de que tenemos una incidencia de más o menos 4 o 6 pacientes por semestre. Que se los encuentre, que no se los encuentre, pues eso depende de también las variables epidemiológicas. Hay que aclarar algo también. Nosotros somos centro de referencia nacional. En otros
establecimientos de salud no ven este tipo de patología y todo se concentra acá. Entonces probablemente por ahí haya un poco de sesgo, vienen de otras provincias, vienen de otros niveles de atención. Entonces sí, puede ser por eso que nosotros tenemos ese número que es muy grande. Pero en otros países, por ejemplo Colombia, Perú, en centros de referencia también, más o menos va por ahí la data. Los medicamentos que reciben son totalmente, o sea, como que ustedes les expanden el medicamento, ellos pueden conseguir el medicamento, ¿es fácil de adquirirlo o no es fácil de adquirirlo? Todos los medicamentos que nosotros utilizamos son medicamentos que están primero dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos. Los que no están dentro de este cuadro, nosotros hacemos trámites mediante los comités de farmacología para que sean adquiridos. Hay una prohibición, y eso estamos claros, de que el paciente compre los medicamentos. Tratamos de que se planifique bien anualmente la adquisición de los medicamentos para que no falten y para que los pacientes sean abastecidos. Listo, muchísimas gracias.